Bueno, buenos días. Acá estamos con el segundo video de Psicología de la Personalidad. Bueno, quiero contarles que me volví a escuchar el primer video, lo que fue lo que quiso ser la presentación de la materia, y la verdad es que me resultó poco menos que espantoso. ¿A qué voy con esto? Con la necesidad de tener también un feedback de alguna manera, una devolución de ustedes. Ahí ya le pasé a Gabriel para que les mande a todos no solamente un primer material que vamos a usar en estos primeros encuentros, en estas primeras clases en realidad, y también les mandaré mi mail para que me hagan preguntas, para que vayamos teniendo algún tipo de comunicación, porque la verdad es que al tener que hacer estas presentaciones siento que estoy solamente de alguna manera dialogando conmigo mismo y con mi eco y con lo que creo saber, y la verdad es que me resulta no muy útil. Y por eso la necesidad también de que me hagan algunas preguntas, qué cosas se van entendiendo, qué cosas no, dónde hay una dificultad, dónde no soy claro, dónde puede haber alguna confusión en lo que les voy contando. Así que bueno, esto en principio entonces van a tener, lo dicho es, van a tener un primer texto que son unas 10 hojas donde tienen un primer material, y van a tener mi mail para que vayamos teniendo un poquito de comunicación. Vamos a ir trabajando el texto a medida que lo vayan un poco leyendo también. Yo hoy voy a ir presentando simplemente las primeras ideas principales del apunte, ¿sí? Ahí se van a encontrar con una primera contextualización, ¿sí? Del origen de las primeras conceptualizaciones del concepto, perdón, valga la redundancia, de las primeras conceptualizaciones de la personalidad, del concepto de personalidad, ¿sí? Ahí nos vamos a encontrar con los primeros filósofos o sofistas que pensaron estas cuestiones, por supuesto en términos filosóficos, ¿sí? Ustedes saben que en general todas las ciencias que hoy conocemos como ciencias han surgido de la filosofía, por eso se la llama a la filosofía la madre de las ciencias. Es decir, todo discurso científico contemporáneo tiene su génesis en las primeras reflexiones filosóficas que se hacían de ciertas cuestiones, de ciertos temas. En particular en lo que atañe a la psicología, que es nuestro tema, y la personalidad, nos vamos a encontrar con estos filósofos, Empédocles, Galeno, y estos primeros filósofos que proponen abordar el concepto de personalidad desde la idea o cosmovisión de que hay 4 elementos, ¿sí? Tierra, aire, fuego y agua, que están configurados de maneras particulares en las distintas personas, ¿sí? Esa va a ser, hacia grandes rasgos, la primera conceptualización de la personalidad. Por supuesto que se va a ir enriqueciendo, y estos 4 humores, como se los va a llamar, estas 4 materias, posteriormente con Galeno y con otros filósofos se va a ir enriqueciendo y se va a conectar con 4 sustancias orgánicas, ¿sí? Con 4 flujos orgánicos, a saber, la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Claro que estas conceptualizaciones nos resultan a nosotros poco menos que ingenuas o pueriles o infantiles o cómicas, o podrían resultarnos así, pero más allá de que obviamente en la actualidad no se toman estas conceptualizaciones en psicología, no obstante no deja de ser interesante que fueron, repito, que fue la génesis de esas primeras formas de pensar qué era lo que podía haber en cada uno, que pese a que somos iguales en ciertos aspectos, somos únicos también en otros aspectos, ¿sí? Para ser más concreto, pensemos
un primer concepto operacional que vamos a tener, que es el concepto de temperamento, ¿sí? El temperamento lo vamos a entender como una cantidad determinada, como un quantum de energía que proviene del organismo, que viene dada de forma innata, es decir, de forma inmanente, está determinado genéticamente. Estos flujos de energía que el organismo emana. ¿Sí? Es una cantidad de energía que cada organismo, en su especificidad, tiene como brotes o emanaciones o flujos de energía, ¿sí? De cierta forma, con ciertas constantes, con cierto ritmo, ¿sí? Esto es algo que uno puede observar perfectamente en un niño recién nacido, ¿sí? Hay niños que tienen más facilidad para conciliar sueños, niños que tienen más dificultad, ¿no? Diferentes temperamentos va a querer decir eso, ¿sí? El temperamento entonces va a ser algo innato, determinado de manera genética, y tiene que ver con este flujo de energía y con la forma de ser de ese flujo que proviene del organismo. Es algo organísmico, ¿sí? Va a ser importante ir pensando el temperamento, irlo definiendo, ¿sí? Para esto se van a encontrar con este material en los textos y aparte las iremos retomando, por supuesto, en las próximas clases. Va a ser importante diferenciar el temperamento del carácter, ¿sí? Ya el carácter va a ser algo que no es innato, que no es genético. El carácter va a ser una primer construcción, y por construcción digo elaboración, digo desarrollo, ¿sí? De una estructura que se va armando, ¿sí? El carácter va a ser una primer reflexión ética, si se quiere decir, o si se puede pensar así, de la persona y su medio, es decir, de la interacción con el medio social, ¿sí? Fíjense que acá en el concepto de carácter empezamos a hablar de lo social, ¿sí? No se nace con un carácter, sí se nace con un temperamento, ¿sí? El temperamento es algo que ya viene con nuestro organismo cuando nacemos. El carácter no. El carácter se va formando, se va forjando, se va construyendo en esas primeras y posteriores interacciones de el niño, niña, niñe, ¿sí? Y su medio, es decir, en cómo el infante empieza a percibir que frente a los mismos estímulos que él repite, encuentra diferentes respuestas de los otros, ¿sí? Para poner en un ejemplo, siento que puedo no estar siendo muy claro. Imaginemos un infante que llora en varios momentos distintos, pero dependiendo también de la situación, del cansancio de los padres, del contexto, la respuesta que los padres puedan darle a ese llanto no va a ser el mismo. ¿Me explico? Entonces, el infante va a ir encontrando que el otro no responde siempre igual de alguna forma y que hay cosas que hay que ir acomodando si se quieren obtener respuestas esperables y deseadas, por así decirlo, ¿sí? Es decir, el carácter va a tener que ver ya con una interacción y con un producto de esa interacción social. Esto es clave para entender la especificidad del carácter y, repito, no confundirla con el temperamento, ¿sí? Luego, si quieren hacerme preguntas, pueden incluso ofrecerme ejemplos, si quieren por mail, y yo los voy tomando, que yo tomaré 15, 20, y para el próximo video los iré leyendo y los iremos respondiendo. Por ejemplo, pienso que puede ser una buena forma de trabajo esa. Entonces, repito, tenemos el temperamento que acabamos de presentar y tenemos el carácter también. Es importante distinguirlos en sus especificidades. Por supuesto que para que la personalidad vaya adviniendo, ya acá también estamos señalando, por supuesto, un carácter esencial de la personalidad, que es algo que va adviniendo, lo que acabamos de decir, es algo que se va desarrollando y en el desarrollo va haciéndose existir,
No sé si me explico. Es decir, es algo que en su desenvolvimiento se va desocultando, va apareciendo, ¿sí? Se va haciendo fenómeno, ¿sí? Esto es algo fundamental, es decir, estamos señalando, repito, un carácter esencial del concepto de personalidad, es una construcción social, es un producto social. Por supuesto que tal vez nos puede costar entenderlo así, porque solemos entender que la personalidad es como algo único, algo irrepetible, ¿sí? Y esto es correcto, es algo único e irrepetible en cuanto al contenido, en cuanto a cómo está encarnado en cada individuo esto. Pero en cuanto a su forma general, en cuanto a su concepto, es general, es social. Es decir, hay formas de determinar esos productos que la producen, ¿sí? Perdón que ahora resulte tal vez muy complicado esto que estoy diciendo, obviamente lo vamos a ir desenvolviendo y explicando con mayor detalle cada vez, ¿sí? Ahora lo estamos simplemente presentando, espero que lean el material, denle 1, 2, 3 lecturas si pueden, anoten dudas, palabras que no entiendan, que no conozcan, que quieran preguntarme, ¿sí? Todo eso es un buen feedback para mí para ir viendo hasta qué punto me van entendiendo y los puedo ir conociendo, porque la verdad es que sin tener la posibilidad de saber qué alumnos tengo, cómo son mis estudiantes, a qué se dedican, ¿no? Es un poco cierta información que uno tiene cuando se encuentra, se hace un poco difícil ir avanzando en lo que por lo menos es el desarrollo de esta materia. Bueno, dicho esto, me parece que para un segundo encuentro está bien, no quiero marearlos mucho más con lo que después iremos viendo, que dijimos que es el desarrollo de la psicología como ciencia, ¿sí? Hoy en todo caso hemos centrado un poquito más la presentación y un pequeño desarrollo de los conceptos de temperamento, carácter y personalidad. Esto lo vamos a ir retomando y lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Bueno, espero que tengan una buena semana.